Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 23 en adelante. Estaremos continuando con las parábolas del Señor Jesús en esta mañana, y vamos a estar examinando la parábola de los dos hijos desobedientes. En esta mañana le he titulado la parábola de los dos hijos desobedientes, y es en el capítulo 21 de Mateo. Voy a leer desde el versículo 23, de esa manera podemos entender el contexto, hasta el versículo 32. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Hemos visto, hermanos, la parábola de los 2 hijos perdidos, o de los 2 hijos pródigos. Y en esa parábola vimos cómo tanto el uno como el otro estaban necesitados de la gracia y la misericordia de Dios. Y en esta mañana estaremos viendo otra parábola muy similar, que yo le he titulado la parábola de los 2 hijos desobedientes, por la razón de que Cristo una vez más aborda a los escribas y a los fariseos y les muestra cómo ellos, aunque parecían obedecer al Señor y guardar sus mandamientos, ellos se parecían mucho al segundo hijo, que le dijo a su padre que iba a ir a trabajar a su viña y no fue. Los escribas y fariseos, de la misma manera, aparentaban obedecer al Señor en todo, pero estaban viviendo en desobediencia debido a que rechazaban no solamente a Juan el Bautista, pero también a Cristo. Así que el contexto de esta parábola, hermanos, inicia con un cuestionamiento que le hacen a Cristo. Cristo había ido a Jerusalén al templo. Si ustedes leen el versículo 12 en adelante, se van a dar cuenta que entró Jesús al templo, y cuando entró, él vio que estaba lleno de mercadería. Habían montado todo un mercado en la casa de Dios, en el templo de Dios. Y, hermanos, Jesucristo comenzó a volcar las mesas de los cambistas, comenzó a desatar los burros y las vacas que había, abrió las puertas de las jaulas de las palomas. Hermanos, hizo todo un desorden, un desastre. A los mercaderes tomó un cuero, un cinturón, y comenzó a darle cinturonazos o golpes a los cambistas. Y, hermanos, Jesús, indignado, les dice en el versículo 13, el versículo 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, esto indignó
a los líderes religiosos del tiempo de Cristo. Esto indignó a los escribas y los fariseos de tal manera que lo llevaron a preguntarle, a hacerle una pregunta directamente a Cristo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿Por qué tú llegas al templo y comienzas a hacer un desorden y comienzas a volcar las mesas? ¿De dónde tienes esta autoridad? Dime, ¿quién te ha capacitado con esta autoridad? ¿Cuál es el rabino que te ungió? ¿Quién puso las manos sobre ti para iniciarte en el ministerio? En realidad eso es lo que le estaban diciendo, hermanos. ¿Dónde están tus credenciales que te capacitan como una persona de autoridad para hacer estas cosas? Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Esa es la pregunta que le hicieron en el versículo 23 que leímos. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Veamos bien, hermanos. Veamos bien la intención de estas personas. La intención de estas personas era ridiculizar a Cristo en público, ridiculizarlo, mostrar a Cristo ante el pueblo como alguien que no tenía la autoridad adecuada para hacer lo que estaba haciendo. Hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Cristo? La respuesta de Cristo fue: yo también les voy a hacer una pregunta, y si me contestan esa pregunta, les voy a decir con qué autoridad estoy haciendo esto. Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y luego les dice: díganme, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Interesante pregunta, hermanos. Ellos entendieron a qué Cristo estaba refiriendo. Inmediatamente comenzaron a decir en voz baja entre ellos, y discutían entre sí diciendo: si decimos que era del cielo, nos va a decir ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. ¿Cuál fue la respuesta entonces de ellos? No sabemos. Hermanos, ¿ustedes creen que ellos no sabían? Por supuesto que sabían, pero Cristo los puso en un dilema. Cristo los puso en un dilema, y Él quería ponerlos de esa manera. Si decimos que es de los hombres, el pueblo se nos viene encima. Y si decimos que era de Dios, entonces Él fácilmente nos puede decir: bueno, ¿y por qué no le creyeron? Si sabían que era de Dios, ¿por qué ustedes rehusaron someterse a su bautismo? ¿Por qué rehusaron aceptar su ministerio? ¿Por qué rehusaron aceptar a Juan como lo que era, un profeta de Dios? ¿Por qué rehusaron hacerlo? Y hermanos, ellos pensaron que ellos iban a escapar de este dilema, así como los abogados tratan de escapar de ciertos dilemas al no dar el veredicto conforme a la ley, buscando otras cosas. De la misma manera ellos dijeron: bueno, no sabemos de dónde era, si era del cielo o era de los hombres, no sabemos. Cristo les dice: bueno, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Hermanos, y como ellos rehusaron contestarle a Cristo, entonces Cristo les da esta parábola. Debido a que ellos rehusaron contestar la pregunta de Cristo, entonces Cristo, hermanos, de manera inteligente, de manera muy inteligente, les muestra una parábola, y ahí ellos por su propia boca murieron. Debido a lo que ellos contestaron, hermanos, ellos quedaron culpables debido a la respuesta que ellos dieron. Vean la manera en que Cristo les muestra. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue.
Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, digo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y entonces, hermanos, los escribas y los fariseos y los principales, los ancianos y todos ellos le contestan, el primero. Hermanos, esta pregunta no era tan amenazadora, y debido a que no era tan amenazante, pues ellos le contestaron, pues el primero. Porque el primero, aunque le dijo que no iba, después fue el primero, hizo la voluntad del Padre. Y luego Cristo les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Hermanos, esta parábola en realidad era una parábola dada por Cristo exclusivamente y especialmente para ellos, para que entendieran claramente que debido a su desobediencia, debido a lo que ellos rehusaban aceptar, ellos eran como ese hijo al cual el padre le dijo, ve a trabajar a mi viña el día de hoy, hijo mío. Y el hijo le dijo, sí, Señor. Responde, hermanos, con esa actitud de obediencia. Sí, Señor. En el griego, hermanos, esta frase, sí, Señor, conlleva la idea de, puedes contar conmigo. Estoy dispuesto, puedes contar conmigo. Y resulta, hermanos, que este muchacho, lejos de ir a trabajar a la viña, se va a otro lado a ver el partido de fútbol, agarra su auto deportivo o se va a jugar carreras. ¿Quién sabe qué cosa haría? Pero la verdad es de que no fue a trabajar a la viña. Quién sabe dónde estuvo todo el día, pero no fue a trabajar. El primer hijo, hermanos, el primer hijo, la respuesta que le dio a su padre cuando su padre le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El primer hijo responde, no quiero, no quiero, no tengo ganas, simplemente no quiero. Este primer hijo, hermanos, no le dio una excusa a su padre, no le dijo, papá, estoy muy cansado, o me siento enfermo, o simplemente deseo descansar el día de hoy. No, hermanos. Desafiante, mira a su padre y le dice, no quiero. Así de fácil, no quiero. Esa respuesta, hermanos, era una respuesta desafiante que le faltaba el respeto al padre. Y sin embargo, hermanos, Cristo termina diciendo que este muchacho volvió en sí y arrepentido fue a trabajar a la viña. No sabemos a qué horas fue, puede haber sido a las 12 del día, cuando la conciencia le estaba ya martillando que había desobedecido a su padre y que le había dado una respuesta totalmente impropia de un hijo hacia su padre. Y este hijo, hermanos, arrepentido, fue a la viña, fue a trabajar y se pasó el día trabajando, mientras que el otro le dio una respuesta agradable y satisfactoria. Sí, Señor, sí, Señor, cuenta conmigo, yo voy a trabajar a la viña. Y lejos de dirigirse a la viña, hermanos, se dirige a otro lado y no va. Y luego el cuestionamiento de Cristo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos ustedes creen que obedeció al Padre? El primero, por supuesto que el primero. Porque el primero, aunque fue rebelde en un principio,
terminó obedeciendo. Mientras que el segundo hijo, que prometía mucha obediencia, hermanos, terminó desobedeciendo. Hay un dicho, hermanos, que se aplica muy bien a este ejemplo, a esta parábola de los dos hijos, y es el siguiente: la vida cristiana, lo más importante de la vida cristiana no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Y es cierto. Dice que la vida cristiana, hermanos, se parece a la carrera de un maratón, que lo más importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. Y es cierto. El maratón, tú puedes comenzar muy bien. Al principio, una carrera de maratón, tú puedes comenzar adelantándote a todos y yendo hasta adelante, pero terminar en último, después de un rato de horas de correr y correr en la carrera maratónica, se te acaban las fuerzas, se te acaban las piernas y simplemente te sientas a descansar mientras ves que todos los demás van pasando a tu lado. Y aunque quieres seguir corriendo, ya no puedes porque no tienes fuerzas. Y llegas en último lugar. Mientras los que iban al último llegan de primero. Bueno, en realidad, hermanos, este hijo, el primer hijo, comenzó mal. No quiero ir, no quiero. Pero reconoció que había actuado de una manera desobediente, y de alguna manera volvió en sí, se arrepintió y fue a trabajar a la viña y se pasó el día trabajando. Mientras que el segundo hijo hizo todo lo contrario, prometió que iba y no fue. Y esto nos muestra, hermanos, esto nos muestra un cuadro perfecto de lo que en ese tiempo hacían los pecadores de toda clase. Cristo muestra como los publicanos y las rameras, por ejemplo, eran personas desobedientes que quebrantaban los mandamientos de Dios. Pero vino Juan el Bautista y le creyeron, se arrepintieron de sus pecados, se sometían al bautismo de Juan, enmendaban sus caminos y comenzaban a vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Mientras que los escribas y fariseos aparentaban obediencia. ¿Quiénes eran los que estaban en el templo, hermanos? Los escribas y los fariseos, los ancianos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Eran los líderes de la comunidad judía, eran los que estaban, eran los guías del pueblo. Y sin embargo, hermanos, ellos eran los primeros que rechazaron a Juan el Bautista, pero también eran los primeros que rechazaron el ministerio de Cristo. Así que ellos eran igual que el segundo hijo, hermanos. Los escribas y los fariseos eran exactamente igual que el segundo hijo, que prometían obedecer. Sí, Señor, voy a trabajar en tu viña, y no lo hacían porque rechazaron el ministerio de Juan el Bautista. Así que la enseñanza primera, hermanos, que Cristo da en estos versículos es para amonestar directamente a los escribas y los fariseos que los pecadores, publicanos y rameras y de todo tipo de pecadores, ellos iban delante de ellos al reino de Dios, porque ellos aceptaban el ministerio de Juan el Bautista y aceptaban el ministerio de Cristo, y por lo tanto ellos estaban entrando al reino de Dios, mientras que ellos, los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, eran, hermanos, los que estaban quedando fuera del reino de Dios. Ahora bien, ¿cómo se puede aplicar esto a nuestras vidas? Fácil. Aunque Cristo lo dijo en el contexto de los escribas y los fariseos, hermanos, y los pecadores, de los publicanos y todos los demás, hay una aplicación para nosotros también. Y la aplicación es de que el Señor nos ha encomendado un trabajo, que trabajemos en su viña. Su viña es el reino de Dios. Su viña es el reino de Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿A quién nos parecemos cuando el Señor nos encomienda una tarea que debemos realizar?
¿Cómo reaccionamos? ¿Como el primer hijo, como el segundo hijo? ¿Cómo reaccionamos? No quiero ir a trabajar. No quiero trabajar en tu obra. Pero después, hermanos, de un tiempo, el Espíritu Santo comienza a redarguir nuestro corazón y nos damos cuenta que hemos estado desobedeciendo al Señor y nos sometemos a la voluntad del Señor. Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en mi vida, aquí estoy dispuesto a trabajar en tu obra. O somos como el segundo hijo que dijo, sí Señor, cuenta conmigo, y somos los primeros que levantamos la mano para decir, enlístame, yo estoy listo para trabajar en tu obra. Y no lo hacemos. Y no queremos trabajar en la obra del Señor. ¿A quién nos parecemos más, hermanos? ¿A quién nos parecemos más? La razón por la cual creo que esta parábola, hermanos, es doble, porque nos habla no solamente de salvación, pero también nos habla del servicio. Cristo mostró que los pecadores estaban aceptando el reino de Dios y por lo tanto estaban viniendo a la salvación antes que los escribas y los fariseos, que ya supuestamente estaban dentro del reino de Dios. Supuestamente ellos ya pertenecían al reino de Dios, que estaban dentro, supuestamente. Bueno, físicamente, hermanos, estaban dentro del reino de Dios, como cuando físicamente estamos dentro de una iglesia. ¿Se dan cuenta? Físicamente podemos estar dentro de una iglesia, pero espiritualmente estamos dentro de la iglesia verdadera de Cristo. ¿Pertenecemos a esa iglesia? Ahí está el problema. No es todo pertenecer a una iglesia local, no es todo ser miembros de una iglesia local. Tenemos que realmente pertenecer a Cristo, hermanos. Tenemos que ser de Él. Tenemos que pertenecer a la iglesia invisible, a la iglesia de Cristo, a aquellos que han sido comprados con la sangre del Cordero. Y esa iglesia, hermanos, es una iglesia que trasciende el tiempo y el espacio. No es una iglesia visible y local donde podamos pertenecer a ella y decir, yo pertenezco a esa iglesia porque soy miembro de la iglesia tal y tal. Los escribas y fariseos eran miembros de esa iglesia local y visible, y sin embargo no pertenecían a la iglesia verdadera. Podemos pertenecer a una iglesia local y aún así no pertenecerle a Cristo. Y la enseñanza, hermanos, de esta parábola es precisamente esto: que no basta con ser miembros de una iglesia local, pero tampoco basta con decirle al Señor que queremos estar en el servicio a Él, que queremos servirle, si realmente no le estamos sirviendo. Podemos decir 1000 veces, hermanos, que queremos servirle al Señor, que estamos dispuestos a hacer su voluntad en todo, pero cuando en realidad no lo estamos haciendo y no queremos hacerlo. Y al hacerlo de esa manera, hermanos, estamos actuando igual que el segundo hijo. Sí, Señor, voy, y simplemente no ir, simplemente no hacerlo. Así que en esta mañana, hermanos, examinemos nuestra vida, nuestro corazón y nuestros motivos. Pero también veamos estos dos hijos, examinemos a quién nos parecemos más o de qué manera nosotros hemos reaccionado, que nos parecemos más al primero o nos parecemos más al segundo. ¿A quién realmente nos parecemos cuando se trata de servir al Señor? ¿A quién nos parecemos? ¿Al primero? Que decimos, Señor, no quiero hacerlo, pero después arrepentidos vamos y lo hacemos. ¿O nos parecemos al segundo? Cuando decimos, sí, Señor, envíame aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto a hacerlo, y simplemente, hermanos, no lo hacemos. Esto se aplica a nosotros todavía el día de hoy, porque estamos en el servicio a Dios, en la iglesia de Cristo. Y en la iglesia de Cristo, hermanos, hay
el mandato a servirle a Él, a servirle. Y en ese sentido, hermanos, muchas veces actuamos como el segundo hijo, de que le prometemos al Señor servirle. Señor, soy tuyo, de manera incondicional te pertenezco, voy a hacer lo que tú me digas. Y cuando el Señor nos dice que hagamos algo, simplemente no lo hacemos. Simplemente, hermano, no queremos hacerlo. Pongámonos de pie en esta mañana.